Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este segundo programa de la serie Siguiendo sus Pasos. Les habla Daniel y me acompaña mi amada esposa Victoria. Buenos días a todos, espero que estéis bien. Victoria, ¿te acuerdas de lo que hablábamos en el capítulo anterior? No, ¿me lo podrías volver a resumir? Pues al ser este el segundo episodio, la primera parte, hablábamos sobre cuál era el problema con la humanidad, qué era lo que estaba pasando de tal manera que nos comportamos como nos comportamos. Y también estábamos hablando de que había varios puntos de vista, como por ejemplo el de la ciencia, la filosofía, todas las religiones, que están intentando pues dar un sentido a todo esto. Y la verdad es que fue muy interesante empezar a profundizar. Lo que me lleva a preguntarte, ¿qué aprendiste tú? ¿Qué aprendí? Pues, ¿cuál es el problema de la humanidad? ¿No se llamaba así? ¿Y cuál es el problema de la humanidad? Pues el problema de la humanidad es que quieren decidir qué está bien y qué está mal, ¿no? Es decir, que están tomando el papel de Dios. Exacto. Bien, en el primer programa Ujú. estuvimos hablando sobre este tema y surgió la respuesta que da un libro específico, que era la Biblia. Así es, pero ¿me sabrías decir por qué deberíamos basarnos en la Biblia? Porque, como no sé si has mencionado o hemos estado hablando, que hay diferentes religiones que también tienen como unas bases similares, ¿no? Pues es muy interesante lo que dices, porque una de las preguntas que la gente se hace es ¿cómo podemos basar nuestro comportamiento en algo que fue escrito hace más de 2000 años? Es decir, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Claro, realmente tiene veracidad porque sabes que si yo te digo algo a ti y se lo tienes que decir a tu madre, al final, al pasar por tantas bocas, Mm. puede distorsionarse. Sí, es lo que se llama el complejo del teléfono roto. Ujú. O sea, ¿cómo podemos saber que lo que está escrito ahora realmente fue lo que dijeron estas personas? Y en caso de que sea verdad, ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque las situaciones han cambiado. Claro. Pues es muy buena pregunta. Hoy vamos a hablar sobre si podemos fiarnos o no podemos fiarnos de la Biblia. ¿Y por qué de la Biblia en específico? ¿Por qué el cristianismo en específico? Claro, porque has mencionado que hay varias religiones diferentes que tienen los mismos estatutos, ¿no es así? Sí, resulta que si nos ponemos a mirar, todas las religiones, incluso de todos los tiempos, tienen muchas cosas en común, comparten casi todos los principios. Sus creencias en poderes superiores, como un dios sobre O ellos, dioses, por ejemplo. que la vida humana es valiosa, Es decir, que el ser humano está por encima de los animales. que existe la paz, la bondad, la justicia. Y justamente también todos tratan de que eso es lo que tenemos que buscar los seres humanos. Ujú. Es decir, nunca no hay ninguna religión que diga que hay que buscar el mal. Siempre todos tienen que buscar la perfección. También concuerdan con que hay algo después de la muerte física. Sí, ya sea la reencarnación, o el cielo, o simplemente el éxtasis, siempre concuerdan con que hay algo. Pero también, incluso, bueno, y esto está relacionado, también todos coinciden en que lo que tú haces aquí en esta tierra tiene consecuencias. Es decir, que el ser humano es responsable de lo que hace. Ahora bien, ¿qué más tienen en común? ¿Qué más podríamos decir? Pues que en base o en la base, digamos, todas las creencias religiosas intentan explicar cuál es la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal y cómo tendríamos que comportarnos. Y hay una curiosidad. ¿Sabías que en la mayoría de religiones, por no decir casi todas, siempre hay una persona que es como digamos el ejemplo a seguir? ¿En serio? Sí, por ejemplo, si nos ponemos a mirar la religión de los antiguos sumerios, ¿Qué son sumerios? son las personas que vivían en el este, en Asia Menor, por ejemplo en Irak, Irán, en la antigüedad, hace muchísimos años. Su religión habla de un héroe que se llamaba Gilgamesh, y este era un semidios. Y resulta que él era el que hacía todo bien, era el ejemplo a seguir. Todos los demás humanos querían ser como Gilgamesh y Enki, su mejor amigo. O por ejemplo, tenemos todos los héroes de la Grecia antigua, todos aquellos semidioses, Teseo, Hércules, no sé si te acuerdas alguno más. Soy muy malo para los nombres griegos. Perseo. Perseo, sí señor, todos los que acaban en Seo. Todos estos eran ejemplos a seguir.
Ellos eran los que realizaban las gestas que otros humanos no podían. O por ejemplo, todas las sagas vikingas, todos aquellos héroes que escribieron sus canciones, eran los héroes que habían conseguido cumplir con digamos, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y si no, no iban al Valhalla. No iban a la bajada, sí señor. Pues resulta que el cristianismo, entre todas las creencias, también tiene una persona que es el ejemplo a seguir. En este caso, la persona de Jesús de Nazaret. Pero si todas son iguales, entonces ¿por qué creemos en la Biblia? ¿Crees que hay alguna diferencia? Creo que hay alguna diferencia. Pues no lo sé, dímelo tú. Pues resulta que lo que diferencia al cristianismo es quién es la persona que es el ejemplo. Es decir, resulta que esta persona, Jesús de Nazaret, que por cierto tenemos pruebas de que fue un personaje real, tenemos muchos testimonios fuera de la Biblia que dan un testimonio de que fue una persona, un personaje histórico. ¿Por ejemplo? Tenemos el ejemplo de Josefo, Flavio Josefo, un historiador judío que estuvo más o menos por la misma época. Se le puede ver en el asedio de Jerusalén en el año 70, cuando fue destruido el templo. Muy cerquita, entonces. Él estaba allí, él estaba dentro de la ciudad y fue un amigo de los romanos, pero que también estuvo en contra de ellos, se levantó, fue el que ayudó a que los judíos se rebelasen y luego fue atrapado en la ciudad. Bueno, una historia increíble. Pues este hombre habla de Jesús, pero no en términos buenos, sino que él estaba en contra de los cristianos y dejó constancia de que sí, que había habido un tal Jesús que fue crucificado. Es decir, hasta los enemigos hablaban de él. Es súper divertido y súper curioso porque hoy en día también podemos encontrar muchas personas exactamente en la misma situación, que van en contra de Jesús y lo que quieren es demostrar todo lo contrario, que realmente que no existió o que no era el Hijo de Dios o que mentían o que se estaban inventando como cualquier otra religión, pues Sí. como lo suyo, ¿no? Y hoy en día, como un caso muy famoso fue el caso de Cristo, que fue escrito por el periodista, es un libro, ¿vale? Hoy en día, fue escrito por el periodista Lee Strobel en el año 2000, o sea, hace nada, menos y Sí, nada. sí. Y justamente este periodista lo que quería demostrar era todo lo contrario, que todo aquello no era real, que podríamos decir que era un mito o una leyenda, pero no real. Y resultó que se encontró con todo lo contrario. Exacto, y al final se convirtió, imagínate. Resulta que podemos hablar de Jesús de Nazaret como un personaje histórico, pero lo que lo hace interesante, lo que hace diferente al cristianismo, es que Jesús decía que era hijo de Dios. No solamente decía que era hijo de Dios, decía que era Dios en persona, que era Dios caminando sobre este mundo. Bueno, todo eso podemos encontrarlo en la Biblia, pero entonces para lo que estamos hoy aquí es para demostrar que realmente lo que se dice en la Biblia es verdad. Porque si no, por mucho que él lo dijera, si ese libro no es real, entonces ¿en qué nos basamos? Resulta que hay un escritor que en un principio era ateo y terminó convirtiéndose al cristianismo, una persona muy, muy inteligente, y lo conocemos porque fue el que escribió los libros de Narnia, Oh, C.S. Lewis. Pues esta persona dijo estas palabras y tenemos que tener en cuenta que era un ateo que al final terminó creyendo. Dice, puedes creer que Jesús era un loco por las cosas que decía él mismo. O puedes creer que Jesús era quien dijo ser. Lo que no puedes creer es que solamente era un maestro bueno. No puedes creer la mitad, porque lo que decía era tan, tan, tan increíble que o bien estaba totalmente loco, o bien decía la verdad. No hay término medio con el cristianismo. Y esto es algo que llama la atención de las demás creencias religiosas. No hay término medio con el cristianismo. O estás a favor o estás en contra, pero no puedes tomar algo del cristianismo y dejar otras cosas. pero en el resto también, ¿no? Depende, porque, por ejemplo, puedes creer en ciertas cosas de Buda, pero no ser budista. Puedes creer ciertas cosas del sintoísmo, de que Dios está en todo, en todas las cosas, pero no ser sintoísta. Pero
para ser verdaderamente cristiano, o crees 100% que Jesús es Dios o no. No hay un término medio. Y es interesante porque toda la estructura de este libro, que bueno, tenemos que tener en cuenta que la Biblia son 66 libros, es decir, divididos en dos grandes tomos, es algo muy complejo. Todos estos libros siempre giran en torno a la vida de Jesús. En el Antiguo Testamento, en la primera parte, se nos empieza a narrar una historia épica, comenzando con una persona y terminando con la historia de todo el pueblo judío, para explicarnos o para dejarnos ver quién es el gran Mesías, el elegido, quién iba a ser esa persona maravillosa que iba a venir, iba a hacer las cosas bien. Y de repente encuentras en la mitad de todo a este tal Jesús, y a partir de ahí lo que encontramos en el Nuevo Testamento son las consecuencias de lo que pasó con Jesús. Es decir, todo gira en torno a una persona. Esto es muy extraño. Normalmente los demás libros intentan explicar algo lineal, algo como que se comienza una historia y se va desarrollando hasta que llega al final. Bueno, pero si hablamos de otras religiones, por ejemplo, en el Corán también aparece Jesús 25 veces, entonces ¿por qué no decir que el Corán podría ser verídico? Es curioso porque el Corán, aunque nombra 25 veces a Jesús, y también es curioso que lo nombre más veces que al propio profeta Mahoma, siempre centra la atención fuera de Jesús, ¿vale? Lo trata como un gran maestro, como un profeta, pero no como quien decía ser. Es decir, menciona a Jesús, pero se salta lo que Jesús decía de sí mismo. Y esto es una contradicción, porque si Jesús era un gran profeta y Jesús mismo decía, yo soy hijo de Dios, yo soy Dios, él tendría que ser el centro del Corán, ¿no? También es curioso porque el propio Corán tiene varias menciones para ir a la Biblia a buscar ¿Qué más dices? sobre Jesús. ¿En serio? Sí, pero bueno, esto es un tema que no vamos a hablar ahora mismo. Lo que nos vamos a centrar es qué es este gran libro, cómo está compuesto y sobre todo por qué basamos nuestra respuesta en este libro y no en otros. Y vamos a empezar a desmenuzarlo porque es muy grande. Así que, ¿Te puedo hacer una pregunta corta? dígame Bueno, a lo usted. mejor es muy larga. Pregunta. Hazme un resumen así como me lo has hecho rechulón, pero un poco más largo de la Biblia. Buah, es imposible hacerte un resumen de la Biblia grande. O sea, en corto. Lo que sí que te puedo decir es que la Biblia comienza diciendo quién es Dios, pero no para la gente que no cree en Él. ¿Cómo? Ahí te he pillado. Si empezamos a leer desde el principio, la Biblia ya da a entender que Dios es Dios. Dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, la Biblia está escrita para la persona que está buscando saber quién es Dios, no para la persona que está buscando a Dios. O sea que va dirigido claramente a un público concretísimo. Es decir, va dirigida a las personas que dentro de sí saben que hay algo más, que hay alguien más, pero todavía no saben quién es ese alguien. Una persona que no cree en la existencia de Dios no encontrará digamos, una respuesta en la Biblia. En la Biblia se encuentra quién es Dios. Y esto es hermoso, porque realmente dentro de todo el ser humano está la idea de la eternidad. Y durante toda nuestra historia hemos intentado darle una identidad a esa eternidad. No entiendo cómo defines la eternidad en esa... Por ejemplo, vamos a ver el caso de Aquiles. ¿Cuál era el sueño de Aquiles? El sueño de Aquiles era vivir, o no vivir eternamente, pero sí que su nombre fuera recordado eternamente. Es decir, que su gloria, su ser, sobreviviera a su propio cuerpo. Bueno, eso también lo hacían los vikingos, ¿no? Lo importante no era lo que... Bueno, sí era lo que hacías, pero para que ser recordado después de la muerte. No importaba si morías o no. Exacto. Ahí estamos viendo dos culturas totalmente diferentes que tienen un mismo pensamiento. Sobrevivir o que su memoria perdure después de su partida. Vale, te refieres a eso, a eternidad, ¿no? Me refiero a que dentro del ser humano
siempre está la idea de que hay algo más después de esta vida, de que no estamos solo aquí por mero azar, sino que hay algo más. Pero no sabemos definir qué hay después, ni quién hay, ni por qué, ni quién nos trajo aquí. La Biblia te presenta a esa persona. Y es interesante porque he dicho persona. Dios es una persona, no es una fuerza. Hay gente que cree que lo que hay después de nosotros solo es una fuerza creadora. Pero el propio hecho de vernos como estamos hechos, es decir, el diseño que tenemos es un diseño inteligente. Haber sido diseñados de manera inteligente demuestra que el que nos hizo también es inteligente. Por lo tanto, piensa. Si Ujú. piensa, siente. Si siente, es una persona. Eso es súper interesante. ¿Quién decía, pienso y por eso existo? ¿Cómo era? Descartes, creo que es. Pienso, luego existo, sí. Reducido todo a la más base, lo más básico. Pues bien, vamos a empezar a desentrañar un poco todo este tema de por qué podemos fiarnos de la Biblia. Y me gustaría que entendiésemos varias cosas primero. Uno, los 66 libros que te he dicho son el canon cristiano evangélico. Después tenemos también, por ejemplo, el canon cristiano ortodoxo o el canon cristiano católico, ¿Qué que se tienen más o diferencian? menos libros. Pues Ah, mira, vale. ¿Y quién decide entonces que haya esos libros más o menos? Porque me estás diciendo que culturas o religiones similares uh-huh, se supone que tienen los mismos libros y unos tienen más y otros menos. sí, lo que pasa es que hace mucho tiempo, en un concilio que se llamaba el concilio de Nicea, durante, bueno, muchos meses de discusión, se terminó de cerrar lo que se llamaría el canon. Dentro del canon ya estaban estipulados qué libros se iban a incluir y qué libros no, teniendo en cuenta muchas cosas, que el autor tuviera un reconocimiento, que fuera aceptado por todas las iglesias, que hubiera una inspiración de Dios, de parte de Dios, y se dejaron otros fuera. Estos extra se llaman deuterocanónicos, es decir, los que están afuera del canon, ¿vale? Lo que diferencia unas Biblias de otras es que ciertos, digamos, ¿cómo decirlo? Ahora no sé cómo Libros, explicártelo. ciertos No libros. libros. Ciertas tendencias que se fueron separando de la rama principal del cristianismo, es decir, el cristianismo se fue dividiendo a lo largo del tiempo según iba evolucionando la idea, o el estudio, mejor dicho, de los libros. Pues alguna rama, aparte del canon, decidió coger ciertos libros deuterocanónicos para incluirlos como canon y otros no. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene el libro de Judith, el libro de los Macabeos. los Macabeos. Pero claro, ¿por qué, por ejemplo, la Biblia protestante no tiene el libro de Macabeos? Porque el libro de los Macabeos es un libro histórico que narra el periodo entre el cambio del gobierno helenista de Egipto y el gobierno judío de los Macabeos. Entonces, como no tiene una revelación profunda de Dios. quién es la persona de Cristo, que es justamente lo que gira todo, Ujú. para los cristianos protestantes no es importante y por lo tanto queda fuera del canon. Pero bueno, todo esto ya nos hemos saltado como 3000 años de historia. Vamos a empezar desde el principio. Me gustaría que empezáramos entendiendo el marco histórico de la Biblia, es decir, cuántos años abarca ese megalibro. Claro, porque muchos libros fueron escritos antes de Cristo. Exacto. Si cogemos al primer patriarca, la primera persona, digamos, que podemos encontrar dentro de la historia, estamos hablando de que podemos situar esos hechos hacia el 1700 antes de Cristo. El marco histórico se cierra más o menos unos 200 años después de Cristo. Estamos hablando de que toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, abarcan entre unos 1500 y unos 1900 años de historia humana, comenzando desde Abraham y llegando hasta la iglesia primitiva en el siglo I. Esos son el marco histórico en el que podemos encontrar todos los sucesos de la Biblia. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no antes de Abraham?
Lo que sucede es que no sabemos cómo sería el rango histórico entre Génesis y Abraham. Es decir, pueden haber pasado, por decirlo, 2000 años, Entre Adán y Abraham. sí, como 10.000. No sabemos, porque lo que narra no son años, no lo podemos encontrar dentro de la historia. Lo que sí que sabemos es que abarca tiempos, es decir, el tiempo del inicio, el tiempo en el que se desarrollaron las lenguas, el tiempo del diluvio. Todo esto son casi metáforas. O sea que es muy abierto, porque Es muy tiempo, abierto. yo te digo un momento y puede Ujú. ser una hora como puede ser 5 minutos. Exacto. No sabemos cuánto tiempo abarca, pero a partir de Abraham sí que podemos saber por los nombres, por el viaje que hace, quién estaba reinando en Egipto, los nombres que hay escritos. Más o menos podemos situarlo en la historia y a partir de ahí seguir la historia de este hombre, de sus hijos, de sus nietos, cómo esa pequeña familia se convirtió en una tribu, cómo después creció hasta un pueblo, todo su viaje a través del desierto. Es decir, podemos encontrar la historia humana dentro de la Biblia a partir de ese punto. Pero bueno, estamos hablando de algo muy específico, que es el pueblo judío. ¿Sabes cómo se llama la Biblia judía? El conjunto de libros. Ah, me lo sé, el Pentateuco. No, la Tanaj. Uy, muy bien el segundo. El Pentateuco que has pronunciado ahora son los 5 primeros libros. Eso está dentro de lo que se llama la Tanaj. La Tanaj es el conjunto de libros que para nosotros cristianos sería el Antiguo Testamento. Y curiosamente se divide en 3 partes. La Tanaj. La Tanaj, sí, estaría la Torá, que serían los 5 primeros libros, o los libros de la ley, luego los Nevim, que serían los libros de los profetas, y luego los Ketuim, que serían los escritos, los salmos, todos estos. Ujú. Ese conjunto de libros fueron escritos letra por letra durante generaciones. Y no estoy exagerando. Literalmente, el pueblo judío sabe cuántas letras tiene el Antiguo Testamento, que creo que ronda unas 300.000, ¿Cómo es posible eso? porque las contaron. Y a la forma de transmitir el Antiguo Testamento para nosotros fue copiar letra por letra, de tal manera que si, digamos, un estudioso del Antiguo Testamento encontraba que faltaba una letra, todo el escrito se tiraba. Pero yo pensaba que había sido a lo mejor transmitido más oralmente, porque bueno, en muchas culturas ha sido así, la historia de una civilización ha sido transmitido oralmente, lo que ha sucedido, el rey ha hecho esto, aquel murió por una plaga de no sé qué. Uh-huh. Y tienes toda la razón. En un principio, todas estas historias se transmitían oralmente. Incluso hay digamos, un estudio que dice que los pastores o, digamos, los ancianos de los pueblos llevaban siempre una vara consigo, una vara que pasaban a sus hijos. Pues resulta que escribían las primeras letras de una historia en la vara. De tal manera que cuando la pasaban a sus hijos, como ya la habían escuchado muchas veces, sabían de memoria la historia siguiendo las primeras letras que estaban escritas en la vara. Ahora bien, resulta que llegó un momento en que fue necesario pasar por escrito y, según la tradición, Moisés fue el primero en poner por escrito la Tanaj. Por ejemplo, los 5 primeros libros se atribuyen a Moisés. Aquí ya hay mucho debate. Unos dicen que se escribió unos 200 o 300 años después, otros dicen que fue Moisés de verdad quien los escribió. Hay muchas teorías. Lo que sí tenemos claro es que esta tradición de copiar letra por letra está dentro de la Biblia. Es decir, hay un escrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 8, versículos del 8 al 9, para quien quiera buscarlo, habla de la pluma mentirosa de los escribas. Y esto es curioso, porque la traducción original habla no de que estuvieran diciendo mentiras, sino de que
ponían tanto empeño en escribir que lo hacían muy correctamente, pero no les servía de nada porque aunque lo que estaban escribiendo era lo que tocaba, no lo estaban poniendo por obra. Es decir, la propia Biblia habla de esta tradición de escribir letra por letra. Lo que hace énfasis es que, aparte de escribirla letra por letra, tienen que ponerla en práctica, porque si no, no les sirve para nada. Esto es una curiosidad que podemos encontrar dentro del propio texto. Ahora bien, hoy en día tenemos a muchos estudiosos que están todavía repasando y estudiando los documentos que tenemos del Antiguo Testamento. Porque sí, tenemos muchísimos documentos originales. Para que te hagas una idea, fragmentos de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos más de 14.000. Entre ellos, tenemos una copia casi completa del libro de Isaías. ¿Sabes por qué es tan importante el libro de Isaías? ¿Por qué? Porque el libro de Isaías es el libro que nos dice quién es el Mesías. Por Y las profecías. tenemos una copia casi completa de este libro tan central. A lo largo de la historia siempre lo que se intenta hacer es buscar copias del libro original y luego mirar las traducciones que se han hecho para ver si se acomodan o no con lo que tiene que ser. Por lo que tengo entendido, la Biblia es, si no me equivoco, por favor, sino que alguien me corrija, Yo te corrijo. el libro del que más nos podemos fiar precisamente por eso, porque la cantidad de copias que hay de todos los libros es la mayor de todos los libros existentes. O sea, si, por ejemplo, la Odisea Ajá. tiene muchísimos menos manuscritos antiguos que la Biblia, para Exacto. corroborar todo lo que dice. Para que te hagas una idea, las crónicas que escribió Julio César de su conquista de las Galias, tenemos entre 5 y 7 copias que fueron escritas 1200 años después. O sea, ni siquiera cerca de la situación del momento. En cambio, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, específicamente del Antiguo Testamento, tenemos una copia escrita en griego koiné que se llama la Septuaginta. Esta fue mandada a escribir por el gobernante de Egipto, de Alejandría, de aquel tiempo, Ptolomeo. Creo que era Ptolomeo XII, si no recuerdo mal. El caso es que este estaba haciendo copias de todos los libros para su biblioteca y, como había una comunidad judía en Alejandría, les pidió una traducción del Antiguo Testamento. Pues resulta que se reunieron 70 ancianos de Israel y tradujeron palabra por palabra del arameo, del hebreo antiguo, al griego koiné. Es la copia más vieja que tenemos del Antiguo Testamento y fue escrita 200 años antes de Cristo. Letra por letra, con Letra su afición. por letra. Aparte que tenemos un montón de copias más, gracias a todos los manuscritos que se han mantenido en el tiempo, copias, bueno, de 500 años después de Cristo, pero también copias que se encontraron en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Allí se encontraron un montón de manuscritos en perfecto estado, o bueno, en muy buen estado, con copias casi completas de varios libros que tenemos hoy en día. Y el Nuevo Testamento fue escrito muchísimo más cerca a la fecha, ¿no? Sí, lo hablaremos en el siguiente episodio, pero para que te hagas una idea, los primeros escritos datan del año 60 después de Cristo. Es decir, 30 años después de la muerte de Jesús. O sea, que había mucha gente que había vivido en ese momento, que todavía estaba vivo y que había conocido a Jesús, podemos decir. Y nos dan datos que solamente testigos oculares pueden dar de lo que sucedió. Por lo tanto, del Antiguo Testamento realmente podemos fiarnos. Tenemos sólidas, ¿cómo decirlo? ¿Referencias? Referencias, sí. Sólidas referencias de que lo que tenemos hoy en día, como mínimo, se parece muchísimo a lo que estaba escrito. Mira, justo lo acabo de encontrar. Fue pedida por el rey Ptolomeo II de Alejandría. Creo que me pasé de 10. Sí. Allá por el siglo III antes de Cristo. Es decir,
unos 200, 250 años antes de Jesús. Y si empezamos a leer un poco el Antiguo Testamento, vemos que es la historia, como ya he dicho, de un pueblo. Pero todo tiene que terminar en una situación, y la situación es Jesús. ¿Cómo se llega a Jesús? Se llega a través de todo lo que pasó el pueblo judío, de sus deportaciones, de su regreso, todo el sistema del templo. Todo simplemente es una sombra de lo que tenía que venir. Ay, yo quería hacer ese spoiler. Bueno, la Biblia, me encanta la Biblia, me encantan los spoilers y creo que la Biblia es el mayor spoiler de todos, porque desde el principio tú sabes cuál va a ser el final. Creo que no hay nadie que no lo sepa. Y es súper guay que ahora que estoy estudiando un poco el Antiguo Testamento, como tú dices, es increíble poder encontrar a Jesús en esos pequeños detalles del Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto, podemos ver claramente reflejado que se refiere a la cruz de Cristo. Y es súper bonito poder encontrar todos esos tesoros. Y me hace gracia que tú estés hablando de esta manera, porque tú estás viendo la Biblia a través del cristal que sería Jesús. Pero si lo miras al revés, toda la Biblia apunta al cristal que es Jesús. Es decir, antes de que conocieses esa persona, todo el texto te está llevando a que lo conozcas. Pero una vez que lo has conocido, no puedes ver el texto sin esa persona. Y esto es una curiosidad y es algo atractivo que podemos ver a lo largo de la Biblia y lo que hace diferente al cristianismo. No se puede vivir un cristianismo sin Jesús de Nazaret. Y es curioso porque si Él es el ejemplo y Él dijo que era Dios, estamos encontrándonos con un sistema superior a nosotros como humanos. Por lo tanto, estamos solucionando el problema que hablábamos en el principio. Ya no somos nosotros los que decidimos qué está bien y qué está mal. Es Jesús el que decide qué está bien y qué está mal. Y no solamente lo decide, lo cumple por ti, por mí. Él es el ejemplo, Él es el camino, Él es el juez, Él es la ley. Esto no lo vas a encontrar en ningún otro texto. Que la misma persona sea todo para todo. Entonces, o bien los cristianos estamos locos porque estamos siguiendo al loco, o bien tenemos razón. Las dos cosas. C.S. Lewis decía algo interesante. El cristianismo, si Jesús estaba en lo correcto, es determinante para toda la humanidad. Es lo principal para toda la humanidad. Si Jesús no estaba en lo correcto, entonces no hay ninguna consecuencia para la humanidad. Lo que no puede ser es mediocre. Es decir, o lo es todo o no es nada, pero no puede ser mediocre. Así de importante es la Biblia, así de importante es Jesús de Nazaret. ¿Qué te parece? Increíble, quiero seguir hablando más. Pues ahora hemos hablado un poco de las bases de por qué podemos fiarnos del Antiguo Testamento. No solamente por todas las copias que tenemos, sino por esta tradición que sigue continuando hoy en día. Es decir, si tú vas, por ejemplo, a Israel, podrás encontrar universidades donde hoy en día se está estudiando el texto, se está buscando cuál es la mejor forma de traducirlo hoy en día. Es decir, sigue vivo hoy en día. Por eso podemos fiarnos de que lo que está escrito es fidedigno con lo que se escribió antaño. En el próximo episodio, en el próximo capítulo, vamos a continuar con este tema, pero vamos a saltar a la mitad. Porque no te he hablado de la mitad. Jesús es el centro, pero ¿cómo sabemos cuál fue la vida de Jesús? ¿Podemos conocerlo? ¿Podemos saber qué hizo? Claro, a través de los evangelios. Muy bien, pero ¿qué son los evangelios? Eso es lo que vamos a tratar en el próximo capítulo. ¿Qué son los evangelios? ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué es tan importante entender cómo fueron escritos estos libros? Así que no dudéis en continuar escuchando este programa siguiendo sus pasos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.